buenos días, aprendices. Vamos a dar inicio a la tercera conferencia web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a ver si... Ok, les voy a compartir pantalla un momentico, permítanme. Y como siempre me confirman que estén viendo en este momento en sus pantallas la página principal de territorio. Sí, señora. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, como ya saben, siempre les recuerdo, pues la única regla es que no hay necesidad de levantar la mano, simplemente usted si necesita hacer alguna pregunta, intervención o aporte, usted simplemente activa su micrófono, para mí no hay ningún problema y puede intervenir. Listo, nos vamos entonces como siempre al link de contenido de curso, carpeta proyecto y nos vamos a ir a la carpeta de la actividad número 3. Vamos a iniciar con el material de formación. Siempre les recuerdo que acá pueden encontrar material de apoyo para que usted pueda descargar y para que usted pueda ampliar y nutrir mucho más todo su conocimiento. Nosotros nos vamos acá a el material. Entonces, para la primera unidad nosotros estuvimos hablando acerca de la organización del sistema de gestión. Para la segunda unidad estuvimos hablando acerca de la planificación y para esta tercera unidad vamos a hablar acerca de la aplicación. Es la continuidad de lo que iniciamos en la unidad número 2, que fue cuando hicimos lo que fue la identificación de procesos, actividades, tareas, evaluación de identificación de los peligros y la evaluación del nivel de ese riesgo que nosotros identificamos. No solamente nos quedamos en que lo vamos a jerarquizar, es decir, le vamos a dar un porcentaje numérico a ese peligro que identificamos y evaluamos, sino que tenemos también que aplicarles un método de control efectivo para que ese peligro no se me vaya a convertir en un accidente de trabajo o en una enfermedad laboral. Entonces, en esta fase de aplicación vamos a colocar en práctica las medidas de intervención propuestas en la planificación, en donde se estableció un procedimiento de trabajo anual a las prioridades en seguridad y salud en el trabajo. Nosotros, esos métodos de control sugeridos deben ir anclados con el plan anual de trabajo y por supuesto con el plan anual de capacitaciones. Y se hace en base, por supuesto, a una matriz legal. Todo tiene que ir normatizado. La gestión de peligros y riesgos hace referencia a la adopción de métodos para la identificación, prevención, valoración y control de los peligros y riesgos de la empresa, la cual se lleva a cabo en la fase de planificación del sistema de seguridad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en donde se dejan definidas inicialmente las medidas de prevención ante los peligros y riesgos identificados. En esta fase de aplicación se darán ejemplos de medidas de intervención por jerarquización de acuerdo a la actividad económica. Entonces ya, por supuesto, conocemos procesos, actividades y tareas de una empresa. Identificamos los peligros que se derivan de esas tareas que realizan nuestros trabajadores. Le hacemos una evaluación en base a unas tablas evaluativas que ya están previamente diseñadas. Esa evaluación nos arroja unos resultados numéricos. Esos resultados numéricos me permiten a mí priorizar, ¿verdad? De acuerdo a unos colores y decir, bueno, los que más altos me dieron son a los primeros que les tengo que prestar más atención. Pero en sí, en general, a todos yo tengo que aplicarle unos métodos de control, ¿cierto? Esos métodos de control que yo voy a implementar deben estar jerarquizados, es decir, llevan un orden y la tabla me indica y me dice que intente eliminar, luego sustituir. Si no lo logro, entonces implemento controles de ingeniería o controles administrativos o los elementos de protección personal. Pero lo que aquí nos indica es que prioricemos intentando eliminar. Es la primera, si usted revisa en la matriz GTC 45 que estudiamos en la unidad número 2,
lo primero que el método de control que nos encontramos es con la eliminación. Entonces, nosotros como expertos en identificación y evaluación de los peligros, cuando ya los hemos estudiado, ya sabemos sus características, ya sabemos las formas de medir, sus formas graduales, yo tengo que intentar eliminar ese peligro del cual yo conozco al 100%. Nosotros aquí no podemos jugar diciendo, bueno, los químicos, no, si en mi empresa estamos manejando productos químicos, yo tengo que conocer, manejar, identificar la ficha toxicológica de cada uno de las sustancias químicas con las cuales están manipulando mis trabajadores. Yo las debo conocer. Entonces, como yo las conozco, como yo manejo la definición de los conceptos de ese producto, de esa sustancia química, yo voy a intentar eliminar ese peligro de todos los que yo conozca. Si yo no lo logro hacer, si yo eché cabeza, traté de busqué opciones y no lo logré hacer, entonces lo que me sugieren es que intente sustituir por un peligro que sea menos nocivo, ¿cierto? Al que se están ellos exponiendo. Que si yo no logro encontrar un peligro, cambiar ese peligro por uno menos nocivo, que me represente un menor porcentaje de riesgo, que le implemente entonces controles de ingeniería. Que si no lo logro hacer o si no es tan efectivo esos controles de ingeniería, también implemente, opcional, controles administrativos y que de último yo aplique los elementos de protección personal que para la mayoría de las personas podríamos decir que es lo único o lo primero que nosotros implementamos o que se nos viene a la cabeza implementar. Y si se dan cuenta, dentro de los niveles de jerarquización es el último método que nosotros implementamos. ¿Por qué? Porque es ya la forma de decir, mire, nosotros intentamos de todo, buscamos todas las formas para que usted trabaje de manera segura. Ahora nos toca compartirnos aún más esa responsabilidad. Le voy a entregar estos elementos. Entregar los elementos es una forma de decir, hicimos lo posible, pero ya nos queda simplemente este último recurso. No es el primero ni tampoco es el recurso más importante. ¿Por qué? Porque es de alguna manera incomodar a ese trabajador que realice su actividad con elementos que no son propios de él y que mientras pasa el proceso de adaptación, es un trabajador que no va a estar, digamos, al 100% hasta que logra adaptarse. ¿Listo? Entonces, la eliminación es una medida que se toma para suprimir, o sea, hacer desaparecer el peligro. La sustitución es una medida que se toma con el fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere un menor riesgo. Los controles de ingeniería son medidas técnicas para el control de peligros en su fuente o en el medio, tales como confinamiento, encerramiento, un proceso de trabajo, aislamientos, ventilación, etc. Los controles administrativos son medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como rotación de personal, cambios de duración o tipos de jornada. Incluye también señalización, advertencias, demarcación, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos de trabajo seguro, controles de acceso de áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Y los elementos de protección personal, que son medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a la salud. Si yo cuando voy a implementar mis métodos de control, yo logro eliminar el peligro, ya no tengo que implementar ningún otro método de control. ¿Está claro? Sin embargo, si yo no lo logro eliminar, yo puedo combinar los métodos de control según mi criterio como experta. Yo puedo colocar un control de ingeniería con un control administrativo, un control administrativo con un elemento de protección personal, etc. Ya eso va a quedar a criterio de la persona experta en identificación de peligros. La mejor acción frente a las decisiones de tipo preventivo y correctivo que aborde y subsane las ocurrencias de accidentes y enfermedades laborales tiene que ver con un direccionamiento de la gestión hacia la implementación de barreras duras, tal como lo plantea la normativa vigente
al proponer dentro de las medidas de prevención del peligro, riesgo, la eliminación, la sustitución, el control de ingeniería. Sin duda estas acciones atacan directamente la posibilidad de nueva ocurrencia del peligro. Para definir las medidas de intervención y control, de acuerdo a la jerarquización, es importante que la intervención sobre el individuo al definir el uso de elementos de protección personal sea la última medida, que era lo que habíamos hablado. Se sugiere tener en cuenta en la definición las medidas de prevención y control los siguientes aspectos, que se deben adaptar a los peligros, se debe examinar y modificar, es decir, yo tengo que estar haciendo una revisión constante de mis métodos de control. Les decía la unidad anterior que uno de los métodos de control, una de las formas como yo hago esas verificaciones si mis métodos de control están funcionando o no es a través de los exámenes periódicos, de exámenes de salud periódicos que yo le hago a mis trabajadores, que se cumpla con la normatividad, que yo pueda encontrar beneficios, que haya una reducción en los peligros, sobre todo en el reporte de incidentes o accidentes, fiabilidad de las opciones disponibles, intervención a la fuente real del riesgo, relación con otras áreas de la empresa, etc. Aquí encontramos las siglas de cada uno de los componentes de la jerarquización de los métodos de control, y esta es una tabla donde hay muchos ejemplos de métodos de control, muchos ejemplos. Miren toda la cantidad de ejemplos que hay. De pronto, si ustedes dicen, pero yo tengo un peligro, pero no sabría yo cómo no tengo como una idea. Bueno, aquí la tabla les da muchas ideas de de cuáles podrían ser los métodos de control que ustedes podrían implementar, y se los jerarquiza. Entonces, por ejemplo, el programa de orden y aseo es un control de ingeniería, las capacitaciones de seguimiento es un control administrativo, contar con esquemas de vacunación es un control administrativo, las mediciones ambientales son control de ingeniería, la iluminación adecuada sobre un plano, ¿no? Haciendo una luxometría como tal, es un método de eliminación. Entonces, en el caso de que usted diga, pero yo tengo este peligro, pero no he buscado ideas, pero no sabría qué método de control implementar, la tabla le brinda muchas opciones, muchísimas, y de una vez se lo jerarquiza, se lo coloca en el lugar en donde debería ir diciéndole qué nivel de jerarquización o qué método de control, a qué método de control pertenece. ¿Sí? Entonces, esa es una tabla que les recomiendo mucho que repasen y lean muy bien, porque les va a servir mucho para la aplicación de en sus empresas. Entonces, hablemos un poquito de lo que son las evaluaciones médicas. Nosotros realizamos 3 tipos de evaluaciones médicas: evaluaciones de exámenes de ingreso, exámenes periódicos y los exámenes de retiro. Los exámenes de ingreso o preocupacionales, que también se llaman, nos van a permitir identificar las condiciones de salud que tiene el trabajador para desempeñar de manera eficiente la labor para la cual va a ser contratado. Y si ese estado de salud no se va a complicar una vez ingrese a mi empresa, porque lo que pues yo menos quiero es perjudicar a otra persona, por supuesto. Entonces, para eso se hacen los exámenes de ingreso. Por ejemplo, una persona que tenga una lesión en un dedo, por poner un ejemplo, se me ocurre, y su trabajo va a ser como servicio al cliente, debe atender llamadas todo el tiempo, y el médico pues le hace la revisión correspondiente y encuentra que tiene simplemente eso no le va a interferir en ni se le va a complicar en sus acciones, porque lo que la persona va a estar es mayor tiempo sentada recibiendo llamadas y atendiendo al cliente a través de un equipo telefónico. Entonces el dolor o la malformación o la fractura o la lesión o daño que tenga en un dedo del pie no va a ser interferencia para que él pueda realizar sus trabajos, ni va a complicar. Ahora, diferente es
que él tenga una lesión en el dedo, tenga un postraumatismo en el dedo y esa persona tenga que estar haciendo levantamiento manual de carga. Por supuesto que no está apta porque eso le va a complicar, le va a impedir realizar de manera eficiente su actividad y aparte vamos a hacer que en un futuro esa lesión se agrave o se complique. Entonces, ¿qué se determina para cada puesto de trabajo, para cada actividad? Las empresas deben tener diseñados unos profesiogramas que deben estar diseñados acorde a cada puesto de trabajo y ahí se van a definir las características que debe tener un trabajador, tanto físicas como habilidades, como el resto de habilidades que debe tener ese trabajador para que cumpla y pueda aplicar a ese perfil laboral. ¿Listo? Entonces, para eso se hacen los exámenes de ingreso. Los exámenes de periódicos, como ya les decía, es una forma que yo tengo para medir si los métodos de control que yo estoy implementando funcionan o no funcionan dentro de la empresa. Algunas personas creen erróneamente que los exámenes periódicos, y lo he visto, puedo decir que conozco incluso colegas con esa mala definición que dicen vamos a hacer los exámenes periódicos y vamos a determinar si quienes están enfermos y van para afuera, decirlo de alguna forma como grotesca, y son las personas que vamos a despedir. Los exámenes periódicos no se realizan para esa función, se realizan para yo poder evaluar mi sistema de gestión, porque si yo encuentro una población trabajadora donde hace 6 meses no presentaba una patología y la está presentando, tengo que fortalecer mis métodos de control en esa área y si tengo que hacer un cambio, una rotación de sus trabajadores, lo tengo que hacer. Pero si ellos se enfermaron fue por mi responsabilidad, porque no identifiqué a tiempo los peligros, porque no implementé a tiempo los métodos de control y ellos no puedo venir y despedirlos porque están enfermos. Yo estoy evaluando y quien está fallando soy yo y la implementación de mi sistema. Eso tiene que quedar muy claro, porque nosotros en la cultura de la desinformación se aplican estos métodos y las personas dicen, es que me hicieron un examen y yo antes no tenía una desviación en la columna, yo ahora sí tengo una desviación en la columna y entonces me echaron. Y eso normativamente no es correcto, es ilegal. Y los exámenes de retiro, por supuesto, si digamos entre comillas un blindaje para la empresa, donde se van a determinar en qué condiciones yo estoy devolviendo ese trabajador a la sociedad y todo debe quedar bien específico en caso de que se presente alguna anomalía en el futuro. Aquí está lo de la información mínima que debe quedar registrada en las diferentes evaluaciones médicas ocupacionales, que por supuesto esto lo debe realizar un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Las historias clínicas deben ser conservadas por un periodo mínimo de 20 años. La custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional estará a cargo del prestador de servicios de salud ocupacional que la generó en el curso de la atención, cumpliendo los requisitos de procedimientos de archivo conforme a las normas legales vigentes para la historia clínica. Eso también está normatizado. Aquí hay un ejemplo de cómo ya están definidos los cargos y los exámenes que se le deben hacer. Por ejemplo, para los cargos administrativos, por supuesto que esto es, digamos, a modo general, pero yo debo tener identificado en mi empresa todos los cargos que tengo y cada cargo, eso va enmarcado, repito, dentro del profesiograma, todos los cargos y por cada cargo, dependiendo del criterio que me suministró un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los exámenes que yo les debo realizar, tanto de ingreso como periódicos como de retiro por cargo de trabajo, porque como yo soy la que conozco qué hacen ellos, cómo lo hacen, en acuerdo con un médico, pues ya organizamos y decimos, bueno, estos son los que le vamos a hacer para que yo pueda ir determinando, y también como yo conozco los peligros a los que están expuestos, entonces pero aquí a grosso modo se les da un ejemplo de cuáles serían los exámenes que yo debo estar realizando
por puesto de trabajo. ¿Listo? Para administrativo, mantenimiento, operarios, etc. Aquí puede ser el ejemplo que les estaba diciendo. Lo que es prevención, preparación y respuesta ante emergencia, o sea, lo que es la elaboración de un plan de emergencia. La organización debe conocer e identificar las posibles amenazas, tanto naturales como artificiales, que puedan estar presentes en el entorno laboral. Estos planes de emergencia se deben realizar y antes de realizar se debe elaborar un análisis de vulnerabilidad. Mi análisis de vulnerabilidad debe arrojarme mi plan de emergencia hacia dónde va a ir enfocado, ¿cierto? Porque yo no puedo hacer un plan de emergencia dirigido a todo, a derrumbes, a incendios, a terremotos. No, yo no lo puedo hacer. Yo tengo que hacer un análisis de vulnerabilidad. El análisis de vulnerabilidad me dice: enfoque su plan de emergencia en esto, porque aquí es donde su empresa necesita, este podría ser la mayor exposición de riesgo, y hacia eso yo voy a enfocar, y hacia eso yo voy a organizar todas mis brigadas, y hacia eso yo voy a organizar todas mis capacitaciones. Entonces, aquí está lo que son los tipos de amenazas para los cuales yo puedo enfocar mi plan de emergencia, los recursos que yo necesito para poderlos ejecutar. Por supuesto, los planes de emergencia están articulados y van dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se deben realizar simulacros. Los simulacros no se pueden avisar, deben ser, los planea las brigadas, pero los trabajadores no pueden saber que ese día y aquí hay una guía para elaborar planes de emergencia y contingencia. La gestión del cambio. Cuando hablamos de gestión del cambio, hablamos de aspectos internos que involucran la organización, como la introducción de nuevos procesos de métodos de trabajo. Cualquier cambio que se realice dentro de la organización se debe documentar. Ejemplo: se compraron unos equipos, se dieron de baja unos equipos, se amplió la planta operativa, se disminuyó, se contrató más personal, se redujo, hubo despido de personal. Todos esos cambios que se realizan dentro de la organización yo los debo conocer y los debo documentar, ya que eso me podría modificar mi matriz legal, mi matriz de peligros, y al cambiar mi matriz de peligro, por supuesto, me va a cambiar mi plan anual de trabajo, mi plan anual de capacitación y los demás programas de implementación que yo esté utilizando en ese momento como aspectos de seguridad. Entonces yo todo lo debo de documentar. Aquí el material les entrega un ejemplo de procedimientos para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puede generar los cambios, lo que debe contener eso. Y aquí en la parte de adquisiciones, conceptos y procedimientos, todo lo que es, aquí le da un ejemplo de procedimiento a seguir para toda la organización al momento de realizar adquisiciones o compras, teniendo en cuenta el cumplimiento. Cada vez que todo debe haber un protocolo de seguimiento para incluso la escogencia de los proveedores, porque los proveedores también deben cumplir normatividad en seguridad y salud en el trabajo, y eso está normalizado dentro del decreto único reglamentario, lo que debe tener para hacer esos procedimientos de adquisiciones o compras, contratación con proveedores, todo lo que deben tener, criterios de selección. Este es el manual, ¿no? Y debe estar, yo lo debo tener dentro de mi empresa. Usted presenta criterios de selección y evaluación para sus proveedores, los proveedores que tiene. Sí, aquí están, eso debe estar en físico. Y terminamos. Entonces miren que para todo lleva un procedimiento. Entonces continuemos con la guía de aprendizaje, y esta guía me va a informar qué debo hacer. Aquí está la competencia que estamos trabajando, el resultado de aprendizaje, la presentación e introducción, y aquí al final vamos a encontrar las actividades a realizar para esta tercera unidad. La primera unidad realizamos 4 actividades calificables, una evaluación, 2 actividades interactivas y una actividad de producto, que es una matriz legal. Para la segunda unidad realizamos 3 actividades calificables, una actividad interactiva, una evaluación una evaluación, una actividad de producto, que es la
la actividad de sectores económicos, donde había que hacer también un juego, una actividad interactiva, pero hay que plasmarlo en un documento Word, y una actividad de producto también, que es la elaboración de una matriz GTC 45. Para esta tercera unidad tenemos que realizar también una evaluación, una evaluación que está basado en el material que acabamos de hablar acerca de lo que es la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, una actividad interactiva y una matriz de jerarquización. Les recuerdo que para la segunda unidad nosotros estuvimos explicando cómo se hacía una matriz GTC 45 y llegamos hasta la parte en donde se evaluaba el nivel de riesgo. La parte de métodos de control lo dejamos hasta ahí, porque solamente para esta tercera unidad nos vamos a enfocar en identificación de los métodos de control, lo que le vamos a llamar matriz de jerarquización. Entonces ya les muestro acá desde la plataforma donde encontramos eso. En la carpeta número 3 vamos a irnos al link que dice evidencias. Vamos a darle a la flechita y aquí le doy clic acá para poder presentar mi evaluación, que tiene intentos ilimitados. Lo puedo realizar hasta que la gane, todas las veces que yo quiera o pueda. Aquí encontramos el documento para realizar la matriz de jerarquización, yo lo vamos a descargar. Y aquí encontramos para hacer la actividad interactiva, que es un juego que debe arrojarme un puntaje, y ese puntaje, pues por supuesto, una nota. La actividad interactiva y la evaluación, siempre yo les sugiero que cuando terminen la evaluación y terminen el juego, que les arroje un puntaje, una nota, usted le tome un captura pantallazo, lo guarde y luego se dirija inmediatamente, en lo posible, al link de calificaciones y verifique que su nota quedó plasmada. Si su nota no está plasmada, no quedó, o usted dice, pero si yo la gané, ya me aparece una D, que puede pasar, inmediatamente usted se va a dirigir al foro de dudas. Y en el foro de dudas usted me va a colocar pues un mensajito diciéndome que usted realizó tal actividad de tal unidad y que no le aparece nota, o le aparece la nota errónea. Y usted me va a adjuntar el pantallazo que consta que usted realizó la actividad y listo. Ya yo cuando revise el foro, que lo debo revisar todos los días, entonces yo hago el cambio, la modificación pertinente. Listo, y no se vayan a afanar con eso. Y en la actividad de jerarquización, la actividad de producto, nosotros vamos a descargar primero el archivo. Vamos a ver qué nos pide ese archivo. Vamos a abrirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Listo. Entonces, lo primero que nos dice la tablita es que identifique un peligro, que defina cuál es el riesgo o consecuencia, que implemente un método de control y que lo jerarquice, ¿verdad? Entonces, aquí normalmente, en la matriz GTC 45, la mayoría, el 95%, son muy buenos identificando peligros. Me dicen, bueno, encontré físico, encontré ruido, encontré iluminación deficiente, iluminación excesiva, encontré movimiento repetitivo, encontré piso de desnivel. Son muy buenos, ¿verdad? Pero cuando van a hacer la matriz de jerarquización, aquí me colocan físico, me colocan químico, y eso está bien o está mal. ¿Qué opinan ustedes? Está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque debe ser como tal, digamos, algo que no sea, digamos, físico ni químico, sino como tal el elemento. Digamos, puede ser como, no recuerdo bien, como ruido. Exactamente. Porque físico y químico no son peligros, son clasificación. Entonces, en ese caso, yo tendría que identificar el peligro. Y, por ejemplo, como dice la compañera, el peligro
Ruido sí es un peligro, pero físico no es un peligro, físico es una clasificación. Entonces yo que tengo que identificar acá 5 peligros. ¿Pueden ser los 5 peligros que yo evalué en la matriz de TC45? No hay problema. ¿Pueden ser 5 peligros que yo identifiqué adicional a los de que presenté en la unidad número 2? No hay problema. ¿Pueden ser 5 peligros que se me ocurrieron en el momentico? No hay problema. ¿Tienen que pertenecer a una actividad económica? No. Simplemente identifique 5 peligros. Lo que a usted le gustó, lo que usted más estudió, los que usted mejor maneja, no importa. Entonces yo coloco los peligros acá. 5, el riesgo consecuencia de ruido, hipoacusia, la medida de control. Entonces yo acá voy a buscar una medida de control, pero mira que la tabla, si yo miro acá, aquí hay una tablita, entonces yo me pongo aquí a curiosear qué habrá acá que esté relacionado a ruido. Entonces mira, capacitación en conservación auditiva. Eso podría ser un método de control que yo podría implementar. ¿De qué va a depender mucho? Como acá estamos haciendo un ejemplo, yo la puedo colocar, pero cuando yo lo estoy haciendo realmente en mi empresa, yo debo obviamente implementar un método de control que sea efectivo, ¿cierto? Yo puedo poner, por ejemplo, un diseño en la fuente de un silenciador, ¿cierto? Un método de silenciador en la fuente, yo lo puedo implementar. Y adicional a eso puedo colocar protectores auditivos, sí. Y adicional a eso puedo hacer una capacitación de prevención auditiva, sí. Yo puedo hacer los 3. ¿De qué depende? De mi organización, de los recursos que se hayan dirigido, porque yo no puedo, si a mí me asignaron un presupuesto de 20 millones de pesos, de 10 millones de pesos, y el de 10 millones de pesos, y el silenciador vale 11 millones de pesos, o sea, solamente en una sola media me voy a gastar el presupuesto de todo el año, y eso tendría que ser una solicitud adicional a mi empleado. Entonces va a depender de muchos factores para que yo pueda decir qué métodos de control voy a implementar. Tengo que también ser muy realista. Yo no puedo llegar allá a decirle al trabajador, vea, es que usted aquí para implementar necesito 120 millones de pesos, y el empleador me va a decir, no, pues es que además me sale más barato echarle a usted. Yo tengo que ser muy realista dentro de la empresa para poder implementar. Por ejemplo, yo conocí a un ingeniero en una empresa palmicultora que él estaba haciendo diseños para la recolección de la fruta de manera que los trabajadores tuvieran que hacer el menor esfuerzo posible, y estaba diseñando un aparato que saliera económico, que lo estaba intentando hacer con material incluso reciclable, todo porque él quería los 2 beneficios, el beneficio para el trabajador y por supuesto el beneficio económico para la empresa, porque nosotros necesitamos que la empresa sea más productiva, más competitiva, de mejor calidad, que sea una empresa que vaya para arriba, que sea una empresa exitosa. Entonces va a depender. Para el ejercicio, para el ejemplo, usted puede colocar, yo puedo colocar las mediciones de, se me perdió. Bueno, lo de la capacitación de conservación auditiva, ¿cierto? O yo podría buscar otro que si yo coloco, por ejemplo, aquí las capacitaciones de preservación auditiva, yo aquí ¿dónde lo voy a jerarquizar? ¿Dónde iría? Las capacitaciones, ¿dónde iría? Entonces yo busco acá capacitaciones. Ay, a mí se me pierde. Bueno, la capacitación de conservación auditiva, ¿a qué nivel de jerarquización pertenece? A controles administrativos. Entonces lo que yo voy a hacer es lo mismo que está allá. Voy a colocar una X aquí. Así voy a hacer el ejercicio. Pero digamos que yo no quiero colocar ese método de control, sino que yo quiero colocar protectores auditivos. Ya mi X no va ahí, sino que mi X va acá. ¿Cierto? Pero entonces digamos que yo no quiero colocar protectores auditivos, yo quiero colocar método de silenciador que va directamente a la fuente. Entonces ya mi X no va aquí, sino que mi X va acá. ¿Sí me estoy haciendo entender?
Y de esa misma forma, aquí para el ejemplo usted puede colocar el método de control que usted quiera. Repito, cuando lo voy a hacer en mi empresa, ya yo voy a tener en cuenta otras características. Entonces y obviamente debo priorizar el método de control que más vaya a ser efectivo para mis trabajadores, que más le convenga a mi empresa también. Pero para el ejemplo lo pueden colocar el que usted quiera. ¿Preguntas? Solamente van a colocar un método de control, porque aquí me colocan 5 o 6 métodos de control y me colocan acá 3, 4X, inmediatamente está mala la actividad. Es una sola X, un solo método de control, un solo peligro identificado. ¿Preguntas? Una vez usted ya haya realizado la actividad, ¿cierto? Ya la tengo lista, ya la guardé, me voy acá en ver evidencia y adjunto la actividad y listo. A ver, aprendices. Bueno, entonces yo creo que quedó claro, ¿no? Instructora, ¿dónde se sube el pantallazo de la actividad? No, eso es para... los pantallazos es cuando realizan, es la sugerencia que yo les hago cuando realizan tanto las evaluaciones como la actividad interactiva, porque a veces territorio no guarda las notas. Entonces, como puede que diga, no, a mí nunca me pasó, pero hay aprendices que me dicen, profesora, estoy cansada de hacer la evaluación y tengo la casilla en blanco. Entonces, ¿qué hago? Eso. Tómele un pantallazo a que confirme que usted la evaluación la ganó. Se va a foro de dudas, no en el social, no en el de sensibilización, no el de plataforma, sino en el foro de dudas. Y coloca, pues profesora, mire, yo ya he hecho la evaluación varias veces, no me aparece la casilla, o me aparece una D y debería aparecer una A, porque también ha pasado. Adjunto un pantallazo en donde confirmo que pues yo realicé la actividad y la gané. Y listo, en caso de que se presente ese problema. Pero para la actividad de producto no hay que tomar pantallazo, hay que descargar el formato, le das clic acá, te abre un formato igual a este, llenas 5 peligros, los riesgos o consecuencias, los métodos de control, los jerarquizas con una X, lo guardas y luego acá en este link lo subes y ya. De esa forma han realizado las 3 actividades correspondientes a la unidad número 3. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, ok. Bueno, entonces aprendices. ¿Preguntas? Ya saben que tienen que repasar mucho este material. Es bastante completo. Hablamos de los controles, hablamos de la importancia de y cómo se realizan los exámenes ocupacionales y todo lo que es gestión del cambio. Cómo se realiza la gestión del cambio, que se tiene en cuenta cuando se hace selección de proveedores. Imagínense que yo tengo que estar pendiente hasta de eso, qué compraron, qué vendieron, qué cambiaron. Es que el trabajo de nosotros es bastante completo. Algunos dicen que es muy complejo, sí, pero es completísimo. O sea, a nosotros no se nos puede escapar ninguna área de la empresa. ¿Listo? Bueno, aprendiz, entonces si no tienen más preguntas, me despido de ustedes. Ya saben que quedamos conectados por los medios disponibles, foro de dudas, correo electrónico, grupo de WhatsApp. Espero que estén juiciosos realizando las actividades. Las actividades de la unidad número 1 y 2 están habilitadas para que la realicen. Si alguno de ustedes de pronto está pendiente con alguna actividad, la pueden realizar. Y nos vemos en las conferencias web 4, que ya está pública, está la información en cronograma en la carpeta de sesiones web, y por supuesto yo se las voy a dejar también en anuncios, en un posterior anuncio, y el link siempre se los envío unos minutos antes de iniciar al grupo de WhatsApp. Que tengan todos un feliz resto de día, bendiciones y éxitos para todos.